Introducción a la programación orientada a objetos. Objetos. Una programación orientada a objetos es una técnica de programación, existen varias. Esta en particular trata de modelar los problemas computacionales como los objetos de la vida diaria, como los objetos que usamos en el día a día. Los objetos son estructuras de datos, así como lo son los vectores. Esos objetos son estructuras de datos autocontenidos que contienen tres unidades básicas. Ellas son las propiedades, los métodos y los eventos. Las propiedades especifican representaciones de los datos, características que los describen. Por ejemplo, para el caso de una persona, la altura, el peso, el color de los ojos. Los métodos especifican el comportamiento de esos objetos. Por ejemplo, correr, saltar, dormir. Y los eventos proporcionan comunicaciones entre los objetos, generan acciones, generan datos que se pueden intercambiar entre ellos. Por ejemplo, en el caso de las personas, en caso de que exista un aumento de peso, yo puedo generar una acción. En caso de que exista un aumento en la intensidad cardíaca, yo puedo generar una acción. Clases. Las clases son las recetas con las que se preparan los objetos. Las clases son las definiciones, los mapas, los bosquejos con los que se hacen los objetos. Y así como el mapa no es el territorio, las clases todavía no son variables con las que podamos interactuar. Digamos, en el caso de una clase llamada cuadrado, yo puedo definir que el cuadrado es la receta y cada vez que prepare la receta me crearán nuevos cuadrados. Si yo en la receta original incluyo que el cuadrado tiene un punto en el centro, cada vez que yo prepare un nuevo cuadrado tendrá un punto en el centro. El de arriba es entonces la clase y el de abajo es una instancia o es el objeto. La clase define cómo se debería construir el objeto y cómo se debería comportar, así como también inicializa algunos parámetros por defecto. Por ejemplo, si yo digo que los cuadrados deben crecer, deben nacer grandes, cada vez que creo un nuevo cuadrado, pues me va a quedar del tamaño que yo dije que tenía que tener en la receta inicial. Un objeto también es conocido como una instancia. Esas dos cosas se pueden equiparar, se pueden igualar. El objeto también es la instancia de la clase. Por ejemplo, en el caso del desayuno, yo tengo la receta, que es el papel con el que espero preparar el desayuno. Es un lugar donde tengo escrito, yo no puedo comer la receta, pero cada uno de los platos son las preparaciones hechas con el desayuno. Si yo, por ejemplo, tengo un plato al que le falta algo de sal, yo le podría echar sal al desayuno, pero la siguiente vez que prepare el plato, pues no me va a quedar con esa sal. Lo que tengo que hacer es integrar a la receta un poco de sal para que todos los platos me queden ahora con la sal que yo necesito. Definición de clase. Vamos a ver computacionalmente, desde el punto de vista de la programación, cómo se puede crear una clase, en particular en nuestro lenguaje C#. Entonces, la clase arranca con la palabra reservada class y luego el nombre de la clase. Regularmente, el nombre de la clase tiene la primera letra en mayúscula, denotando que de lo que estamos hablando es una clase. Miremos que algunas de las variables se crean en minúscula. Regularmente lo único que debería tener una mayúscula es el constructor, la declaración de la clase. Entonces en este caso nuestra clase se llama rectángulo y dentro de las llaves vamos a poner todo el código que contiene los atributos y los métodos de esta clase. En este caso tenemos dos atributos y tenemos dos métodos o dos funciones. El primer atributo se llama entonces longitud, el otro se llama ancho. Son dos atributos privados que significa que solamente pueden ser accesibles a través de esta clase, solamente pueden ser accedidos a través de esta clase y son del tipo doble, significa que son flotantes, que son decimales. Ahora, esta clase se llama rectángulo y tiene un método llamado rectángulo. Este método lo llamamos el constructor de la clase, es el que se llama cuando vamos a generar un objeto de este estilo. Le entra una variable llamada L y esta variable L es asignada a la variable longitud. Le entra una variable llamada W
y es asignada a la variable llamada ancho. Y ahora tiene un método llamado getArea. GetArea lo que hace es devolvernos la multiplicación del ancho por el alto. Podríamos entonces, si queremos hacer un diagrama de nuestra clase, tenemos nuestra variable llamada, nuestra clase llamada rectángulo, y rectángulo tiene entonces, como decíamos, dos pedazos. Uno es longitud y otro es el ancho, por sus palabras en inglés. Y dentro tiene dos funciones. Una se llama rectángulo, que como decíamos es el constructor de la clase, y la segunda es getArea, que es una función que me devuelve el área de este objeto.